Hola, mi nombre es Gianfranco Castro, soy el curador de la colección chilena de recursos genéticos microbianos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y a continuación les voy a presentar esto que se llama Banco de Microorganismos del INIA, aportes a la conservación y desarrollo tecnológico del sector agrícola. El INIA, o el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, posee una red de bancos de germoplasma, las cuales están principalmente orientadas, o su aporte técnico es a la preservación del germoplasma, tanto de plantas, semillas, etc. Y existen actualmente 5 bancos que conforman esta red, las cuales están distribuidas a lo largo del país y, de forma paralela, existe un banco que está enfocado en la preservación de microorganismos y es el Banco de Recursos Genéticos Microbianos, que se encuentra también en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y forma parte de esta red. Lo conforman 4 laboratorios que están destinados principalmente a la preservación y valoración de los microorganismos. Uno de los laboratorios es la Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos y los otros 3 laboratorios que son de valoración son laboratorios de microbiología aplicada, laboratorio de identificación molecular y laboratorios de bioprocesos. Estos 3 últimos laboratorios son laboratorios de investigación, desarrollo e innovación y prestan servicios a la comunidad, al igual que el primero. El Banco de Recursos Genéticos Microbianos, o Banco Microbiano, para resumir, pertenece al Instituto de Investigaciones Agropecuarias que está ubicado en Chillán. Pertenece a Línea Quilamapu y desarrolla investigación en el área agrícola, principalmente en cambiar este paradigma en el sobreuso de aplicaciones de agroquímicos para pasar al uso de microorganismos para el control biológico. La idea de una investigación desarrollada en línea en esta temática es usar microorganismos que están preservados en la colección chilena de recursos genéticos microbianos y que a través de investigación realizada en los laboratorios de I+D+I del banco se puedan obtener productos que puedan ser transferidos a los agricultores para realizar este objetivo o este cambio de paradigma. Entonces, una parte importante o el corazón del banco es la colección chilena de recursos genéticos microbianos, que es una colección de cultivos. ¿Por qué es importante preservar los microorganismos? En nuestro día a día, muchos de los productos comestibles o, por ejemplo, bebidas alcohólicas o insumos que se usan en la alimentación, como por ejemplo cerveza, vino, vinagre, pan, son producidos por microorganismos, es decir, en nuestro día a día sí nos relacionamos con ellos. Y por otro lado, en todos los ambientes que nosotros visitemos, y especialmente en los ambientes chilenos, que son bastante diversos, en estos lugares se aloja una gran diversidad microbiana. Entonces, uno de los objetivos principales de una colección de cultivos microbianos es resguardar estos microorganismos que son utilizados en biotecnología, que son los ejemplos que mostré arriba, y también los provenientes de diversos hábitats, que son de los lugares que estoy mostrando en la fotografía de abajo. Una colección de cultivos microbianos se sustenta en 3 ejes fundamentales. Uno de ellos es la preservación de los microorganismos, que vienen a ser todas estas técnicas que permiten mantener a los microorganismos por largos periodos de tiempo. Otro objetivo es la pureza. Pureza de estos microorganismos, es decir, que no estén acompañados por otros que contaminen la muestra que queremos preservar. Y el tercer objetivo, o el pilar de las colecciones microbianas, es la viabilidad. Quiere decir que el microorganismo, después de ser preservado, y que se mantenga puro, tenga la capacidad de dividirse y formar colonias al ser sometido a estos métodos de preservación. Entonces, finalmente, una colección de cultivos busca preservar los microorganismos en el tiempo y, por otro lado, servir de un lugar donde se almacenen respaldos o copias de estos microorganismos para el reconocimiento internacional de un depósito microbiano. Y eso es cómo funciona el Banco de Recursos Genéticos Microbianos a grandes rasgos. Ahora, el banco microbiano, y específicamente la CCH-RGM, que es esta colección que está dentro del banco microbiano, es una autoridad internacional de depósito. ¿Qué quiere decir eso? Existe un tratado que se llama el Tratado de Budapest, en el cual Chile es signatario. Cuando una institución o un investigador necesita patentar un proceso en el cual se necesita
un microorganismo, existe una serie de trámites para para tramitar esa patente, y uno de esos trámites es que el microorganismo utilizado en ese proceso debe ser depositado en una colección de cultivos microbianos con esta categoría de Autoridad Internacional de Depósito. ¿Y por qué se hace esto? Todo proceso inventivo se patenta con el hecho o con el objetivo de que la persona o la institución que desarrolló o inventó ese proceso pueda recuperar la inversión realizada durante la fase de investigación y desarrollo. El problema o el inconveniente, la dificultad es que aunque uno describa en papel completamente el microorganismo, sus genes, describir su genoma u otras características morfológicas, es imposible que a través de esa descripción se pueda replicar el proceso que se quiere patentar. Entonces es necesario que el microorganismo, el que produce, el que forma parte del proceso, quede resguardado en el tiempo. Sin embargo, una oficina de patentes no tiene las instalaciones para resguardar estos microorganismos que se quieren utilizar en la patente. Y es por esto que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, designa autoridades internacionales de depósito que sirven para que cuando un investigador deposita este microorganismo en una autoridad internacional de depósito, ese depósito que se realizó en un país X sirva para poder sacar o procesar su patente en otros países donde el Tratado de Budapest sea vigente. Es decir, resuelve el problema de estar depositando el microorganismo en cada país donde se quiere patentar el proceso, sino que solo se hace el depósito en una autoridad internacional de depósito y ese depósito es reconocido después por todos los países signatarios cuando se quiera patentar en otros países. Entonces, el rol de las colecciones de cultivo, y en específico el de las IDA, es que tienen que mantener el secreto del depósito. Es imparcial y son un apoyo para el investigador o para la institución que quiere hacer este trámite de patentamiento. No revelan información a ningún tercero, a excepción de instituciones autorizadas, y las IDA lo que hacen con los microorganismos cuando ingresan es preservar, es decir, todos los experimentos necesarios para garantizar que el microorganismo quede puro y viable después de ser preservado. Y las IDA son instalaciones que están permanentemente al servicio de los depositantes. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias juega un rol importante dentro del cumplimiento del Tratado de Budapest, ya que, como les decía al inicio de la presentación, el Banco Microbiano aloja a la Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos, que es una autoridad internacional de depósito reconocida por la OMPI. La CCH-RGM fue la primera autoridad internacional de depósito de toda América Latina. Actualmente comparte ese lugar con México, pero sigue siendo la única en Sudamérica, y es una gestión impulsada por los Ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y de Agricultura, además del apoyo de la INAPI, y todo esto se materializa en el año 2012. Hasta la fecha de septiembre de 2020, existen de todas las colecciones de cultivo en el mundo, que aproximadamente registradas en la WFCC o Federación Mundial de Colecciones de Cultivo, que son más de 700 colecciones, solo 48 tienen esta categoría IDA otorgada por la OMPI. Y una de ellas es la que les estoy contando ahora, que es la CCH-RGM del INIA. Actualmente posee más de 4.000 microorganismos almacenados en algunas de sus colecciones, entre las públicas, privadas y las IDA, y otras colecciones que son privadas exclusivas de línea, producto de investigaciones que han hecho sus investigadores. Y aquí hay una estadística de las cepas IDA que nos han llegado desde nuestros inicios de operaciones, que es del año 2012. Tenemos hasta la fecha 180 depósitos IDA. Y aquí se puede ver la estadística de cuánto nos han llegado anualmente, y esta estadística para el año 2020 está hasta septiembre. ¿Qué realiza la CCH-RGM? Principalmente es preservación y distribución de microorganismos. La preservación se realiza porque los microorganismos llegan desde terceras personas, y también los microorganismos que son aislados por investigadores que trabajan en el banco o en el INIA. Entonces tenemos experiencia en microbiología y experiencia en biología molecular. La biología molecular se utiliza
para la identificación de los microorganismos que se preservan. Y además contamos con equipamiento y personal capacitado para poder hacer uso de estas metodologías que son la liofilización y la criopreservación para la preservación de microorganismos. En el caso de la criopreservación, significa congelar una muestra microbiana a temperaturas bajísimas de menos 150 grados Celsius en un congelador o de menos 190 en nitrógeno líquido, y estas se almacenan en tanques de nitrógeno líquido y se requiere un suministro eléctrico constante para el caso de congelador y un suministro constante de nitrógeno líquido para el caso del tanque que les muestro en la fotografía de la derecha. Esta metodología garantiza la preservación por muchos años de los microorganismos preservados. Por otro lado, la liofilización es el secado en frío de una muestra microbiana. En la imagen se muestra que tenemos una solución microbiana, que es la foto de más de la izquierda. Esta muestra se congela y luego, a través del equipo que se muestra en la fotografía, que es el liofilizador, lo que hace es bajar la presión a través de una bomba de vacío y, debido a que está tan baja la temperatura, está congelada la muestra, el agua pasa de estado sólido a gas sin pasar por estado líquido. Y eso se llama sublimación. Y al final del proceso queda un producto sólido que permite la preservación de los microorganismos en el tiempo. Y la ventaja de este método es que no requiere de ningún suministro adicional eléctrico ni de temperatura para mantener los microorganismos en el tiempo. Se realiza el proceso una vez, por supuesto allí sí se necesita electricidad, pero después ya no se requiere ese tipo de mantenimiento y se almacenan en gavetas especiales. La CCH-RGM recibe microorganismos, como les mencionaba, en 3 tipos de categoría. Me refiero a microorganismos que vienen desde terceras partes, los microorganismos públicos, privados e IDA. Son las 3 categorías que se aceptan de microorganismos. El depósito público es un servicio gratuito y el microorganismo depositado puede ser solicitado por un tercero para fines de investigación. El depósito privado es cuando una empresa necesita preservar un microorganismo usado en algún proceso industrial, por ejemplo, pueden hacer uso de esta categoría para que el microorganismo quede preservado por el tiempo que el depositante lo especifique. Y eso tiene una tarifa. Y a la tercera categoría son los depósitos también privados, pero con este apellido de IDA, que solo las autoridades internacionales de depósito las pueden realizar. El microorganismo depositado también queda depositado de forma secreta y, de acuerdo a lo que establecen los términos del Tratado de Budapest, este microorganismo queda preservado por 30 años. Aquí importante es mencionar que el microorganismo depositado en el catálogo público en la categoría pública va a un catálogo público, mientras que los microorganismos depositados en la categoría privada e IDA, esos microorganismos no van a ningún catálogo público, solo es información secreta que mantiene la CCH-RGM. Y las 2 últimas categorías de depósito tienen una tarifa asociada. Para poder acceder a todas las instrucciones, las definiciones de los tipos de depósitos, qué microorganismos aceptamos, con mayor profundidad están indicados en este informativo INIA número 149, y ahí está el código QR para que puedan acceder directo al link. ¿Cómo es que la CCH-RGM y el Banco Microbiano, que recuerden el Banco Microbiano son estos 4 laboratorios que incluye la CCH-RGM, cómo fue que esto surgió? Bueno, desde los años 90, investigadores del INIA han realizado colectas microbianas de microorganismos, en distintos lugares del país, pero siempre con un objetivo. Y uno de estos proyectos que tiene inicio entre 2006 y 2009, que es una colaboración con el Reino Unido, tenía como objetivo búsqueda de microorganismos en hábitats extremos provenientes desde insectos colonizados por hongos, es decir, aislar hongos que pudieran ser potenciales controladores de plagas, de insectos. Entonces se buscaron muchas muestras de suelo, más de 1000 muestras de suelo en distintos lugares de Chile, y se aislaron más de 500 cepas con capacidad de matar insectos. Y estos fueron almacenadas en esos tiempos en lo que es el Centro Tecnológico de Control Biológico antes de la conformación del Banco Microbiano. Entonces todas estas técnicas y todas estas
potencialidades fueron conformando un grupo de trabajo que permitió posteriormente formar el banco microbiano. Y es así como tenemos almacenadas muchas muestras de hongos provenientes de distintos lugares de Chile, como se muestran en estas imágenes. Y además existen otros proyectos asociados que a lo largo del tiempo se han ido ejecutando. Por ejemplo, el Banco Microbiano del INIA también realiza colectas asociadas a microorganismos que sean fitopatógenos de plantas. ¿Por qué es necesario que una colección de cultivos mantenga colecciones de microorganismos fitopatógenos? Porque, como les mencionaba, además nosotros hacemos investigación. Y esta investigación, para poder buscar soluciones a las enfermedades producidas en plantas, es necesario conocer cuál es el agente que produce esta enfermedad y estudiarlo y poder atacarlo. Entonces es necesario mantener una colección de estos microorganismos para poder hacer investigación con estos modelos de estudio. Entonces, ¿cuál es nuestro rol en este sentido? Primero, conocer las causas de la enfermedad en las plantas. Eso es algo que se hace aquí en los laboratorios. También disponer de estos microorganismos patógenos, no solo para nuestro uso interno, sino que también para el uso del instituto y de terceras personas fuera del instituto. Y en el caso de descubrir o encontrar algún microorganismo no reportado, no reportado, nosotros también estamos en contacto con las autoridades sanitarias, como el SAC, para reportar estos hallazgos. También existen otros proyectos específicos en el cuales a lo largo de zonas del país, como muestro aquí, este es un proyecto que empezó en el año 2019, termina el próximo año, y tiene como objetivo muestrear plantas de arándano con sintomatología de cancrosis del cuello y aislar los microorganismos que estén asociados a esa enfermedad. Y en este caso se realizó una colección de microorganismos del género Neofusicoccus, que en este momento se encuentra siendo depurada, pero al menos existen 3 especies del género Neofusicoccus que han sido encontradas de estas colectas. Además, otros tipos de investigaciones tienen que ver con el ámbito de las bacterias promotoras de crecimiento de plantas. Aquí se muestra este ejemplo de Solanum fernandesianum, que es una especie amenazada del archipiélago de Juan Fernández y que tiene bajo porcentaje de germinación, la semilla. Entonces, uno de los objetivos de nuestra investigación fue probar si ciertas bacterias que son capaces de producir compuestos indólicos, y estos compuestos indólicos tienen la capacidad de ser promotores de crecimiento de plantas. Entonces, al mezclar distintos microorganismos, se obtuvo resultados bastante interesantes con las semillas de Solanum fernandesianum. Aquí, en este gráfico, se muestra en el eje X el tiempo y en el eje Y la tasa de germinación de las semillas. Me gustaría que pusieran su atención en la barra negra, que es el control, que vendría siendo la tasa de germinación en el tiempo de semillas sin inoculación de microorganismos. Vemos que a lo largo del tiempo va aumentando la tasa de germinación, pero esta se ve aumentada, esta tasa de germinación, cuando las semillas fueron inoculadas con un mix de bacterias, una mezcla bacteriana. Se obtuvo una mayor tasa de germinación. Todos los detalles sobre esta investigación la pueden encontrar en este artículo científico que publicamos el año 2019. Y ahí está el código QR para acceder a él. Otro tema concreto en el cual el Banco Microbiano, en conjunto con el Centro Tecnológico de Control Biológico, han desarrollado productos bajo la marca BioINIA, que son microorganismos que son controladores de plagas. Y aquí también les dejo este enlace para que puedan acceder a las características que tienen cada uno de estos productos que ha generado el Instituto de Investigaciones Agropecuarias bajo esta marca BioINIA. Y dentro de esta marca de BioINIA también existe una renovación de sus productos, como es el caso de eh, este producto en fase precomercial llamado Endomix, que es una mezcla de 2 cepas endófitas de Boveria. La característica de las cepas endófitas es que son capaces de colonizar las plantas. En el caso anterior de los productos BioINIA, yo le mostraba que son controladores de plagas, es decir, son microorganismos que atacan insectos. En este caso, son del Endomix, son microorganismos que son capaces de colonizar la planta
para mantener un control, por ejemplo, de botritis u otras plagas. Entonces, en esta presentación lo que quise sintetizar es que hay una cadena de valor que tiene el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, donde comienza todo con la preservación de los microorganismos que se aíslan, y recuerden que siempre los microorganismos que nosotros aislamos eh, tienen un objetivo, tienen una razón de por qué se aíslan, y todo esto se preserva en la colección chilena de recursos genéticos microbianos. Luego aparece en acción el Banco de Recursos Genéticos Microbianos y sus 3 laboratorios de I+D+I, donde se realiza investigación asociada a estos microorganismos, y luego viene la valoración, que se la realiza el Centro Tecnológico de Control Biológico, para que estas tecnologías en fase de investigación se pueda ver si es que tiene o no alguna aplicación y transferible. Y luego está esta marca BioINIA, donde un producto, o mejor dicho, un desarrollo tecnológico o biotecnológico que tenga potencial de ser usado por agricultores pueda ser efectivamente transferido a ellos a través de productos comerciales. Entonces, como para finalizar y como conclusiones, la red de bancos de germoplasma del INIA posee un banco microbiano. El Banco de Recursos Genéticos Microbianos de Línea posee 4 laboratorios que ofrecen servicios y realizan investigación, y uno de ellos es la Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos, que es una autoridad internacional de depósito. En la CCH-RGM se reciben microorganismos en 3 categorías de depósito: públicas, privada y privada IDA. La última solo es posible encontrar en colecciones de cultivo que tengan esta categoría IDA. Y finalmente, como les mencionaba, el Banco de Recursos Genéticos Microbianos en su conjunto desarrolla investigación científica para el desarrollo de herramientas biotecnológicas orientadas a solucionar problemáticas del sector agrícola. Muchas gracias.